La científica que estafó a Wall Street. Can you tell us a secret? I don't have many secrets. La mujer que estás viendo en pantalla presentó ante el mundo uno de los avances más revolucionarios de la industria de la medicina, y durante la década pasada se posicionó como una persona clave, destinada a cambiar el mundo como lo conocemos. Su nombre es Elizabeth Holmes, una mujer estadounidense que asombró a la comunidad médica con una propuesta bastante jugosa, logrando convencer a muchos inversionistas a sumarse en lo que sería el invento más importante de este siglo, mismos que aseguraban estar poniendo su dinero en uno de los avances más exitosos de todos los tiempos. Lamentablemente, jamás se les pasó por la mente que serían cómplices de uno de los engaños más controversiales de la ciencia, pues la brillante idea de esta científica resultó ser una completa estafa, y ante los ojos de expertos, se atrevió a trabajar en una propuesta sin siquiera saber cómo materializarla y hacerla funcionar. Pero ¿de qué se trata exactamente su invento? Todo empieza con Theranos, una corporativa privada de tecnología sanitaria fundada en Silicon Valley en 2003, lugar que ha albergado a grandes revolucionarios de la tecnología como Steve Jobs, Mark Zuckerberg y Elon Musk, siendo ese el lugar donde nacería su maravilloso invento, Edison. Pero, ¿cuál era la función de este supuesto invento? Pues según la doctora Holmes, esto era un dispositivo portátil capaz de diagnosticar cualquier enfermedad con una sola gota de sangre. Bastaba simplemente un pinchazo en el dedo para que la máquina realizara los análisis y al obtener un resultado, se administraba un medicamento con las dosis necesarias para una completa curación. Gracias a esta descabellada propuesta, Elizabeth logró juntar casi $1 billón sin siquiera tener una sola máquina funcionando. Situación que atrajo a más inversionistas y, como era de esperarse, Theranos ya estaba firmando contratos con varias clínicas y farmacias importantes para ofrecer el servicio de Edison. Entre ellos, Walgreens, una de las cadenas de farmacias más importantes de Estados Unidos. Con varios aliados a su favor, Theranos comenzaría a ser una empresa élite con el objetivo de estar en cada rincón del mundo. Para 2015, la empresa ya contaba con una estimación financiera que oscilaba en los $9 billones, una cantidad tan escandalosa que rápidamente empezarían a levantar las sospechas en torno a la empresa y al invento. Pues a pesar de toda esa fama y éxito que había conseguido Elizabeth, no se sabía ciencia cierta qué ocurría dentro de las instalaciones de Theranos. Ante esta situación aparecería John Carreiro, un periodista que trabajaba para el Wall Street Journal, quien se topó con una curiosa investigación del bioquímico Eleftherios Diamandis, quien opinó que la mayoría de las promesas de esa empresa eran sumamente exageradas. Bajo esas sospechas inicia su investigación periodística, siendo Tyler Schultz la persona que le revelaría el oscuro secreto detrás de Theranos. Pero, ¿cómo logró dar con esta persona? Resulta que este sujeto trabajaba para Theranos, pero renunció por la falta de credibilidad que poco a poco se hacía más evidente en Elizabeth. Ante toda esta situación, decide romper con su acuerdo de confidencialidad, lo que lo llevó a hablar públicamente sobre todo lo que escondía la malvada empresa. Al enterarse de la investigación de Carreiro, decide visitarlo y revelarle todo el fraude que compone la máquina de Elizabeth. En primera, que la mayoría de los resultados que arrojaba la máquina no eran nada fiables. Incluso confesó que llegaron a falsificar todos los resultados de cada voluntario que participaba en las pruebas. Y no solo eso, sino que piezas del dispositivo se caían o explotaban por dentro. Todo era un completo desastre, pero no pasó mucho tiempo para que la empresa descubriera todas esas acusaciones y tomaran cartas en el asunto, mismas de las que sufrieron en carne propia Schultz y Carreiro, siendo perseguidos y demandados con tal de causarles miedo y evitar a toda costa que revelaran públicamente esa información. A pesar de todas esas especulaciones, aún no había nada confirmado. Mientras tanto, Elizabeth seguía ganando terreno y día a día se acercaban millonarios interesados en invertir. Y eso es lo más absurdo de este caso, pues la empresa en verdad había logrado esconder muy bien toda esta farsa a sus poderosos inversionistas. ¿Pero cómo lo hacían? Muy simple. Cada que esas personas visitaban Theranos, les realizaban una prueba con el milagroso aparato y mientras esperaban el resultado, les daban un recorrido por la empresa. Durante ese recorrido, un empleado sacaba las muestras del Edison y lo llevaba a un laboratorio donde hacían las pruebas de manera manual. Ya una vez listos los resultados, regresaban las muestras al aparato y les notificaba que la máquina había completado los análisis. Con esto quedaba claro que no querían que nadie viera lo que realmente estaba pasando. Ante esa crisis, muchos empleados sugirieron a Elizabeth ampliar su máquina,
máquina, ya que el equipo necesitaba un software con mayor rendimiento para hacerlo más funcional. Uno de ellos fue Ian Gibbons, un científico experto en pruebas de sangre y, precisamente, colaborador de la patente e inventor de la máquina junto a Elizabeth. Ian fue uno de los pocos científicos que realmente querían hacer funcionar la máquina, pero la doctora Holmes dejó de involucrarlo en la toma de decisiones, pues temía que Ian descubriera todo el engaño, revelando así la verdadera cara de Theranos. Jugada que le salió muy bien a Elizabeth, pero que provocó que Ian decidiera quitarse la vida por toda la angustia que le estaban haciendo pasar, creyendo que estos sucesos podrían desprestigiarlo. Para ese entonces ya era 2015, y a Elizabeth cada vez más le importaba menos resolver el problema, creyendo que encontraría la solución por arte de magia. Y un 15 de octubre aparecería nuevamente John Carrera, publicando un artículo que destaparía de una vez por todas las artimañas de Elizabeth y su fraudulenta máquina. A partir de allí, el proyecto de Theranos caería en picada, cayendo desde casi $10 billones en 2015 a prácticamente nada para el 2016. Además, para ese año terminaría siendo sancionada por organizaciones involucradas en la salud, suspendiéndola a no pisar un laboratorio clínico hasta por 2 años. Y eso no es todo. Ese mismo año se inició una investigación criminal por engañar a inversores y funcionarios gubernamentales sobre su tecnología. Después de todo ese periodo de juicios, en enero de 2022, declaran a Elizabeth Holmes culpable de fraude y conspiración, quien descaradamente se declaró inocente. Y es hasta noviembre de 2022 cuando terminan dictándole una sentencia de 11 años en la cárcel. En verdad es increíble el pensar cómo hay millonarios que le otorgan poder absoluto a monstruos como ella. Todos creían que era grandiosa y todos querían darle todo su dinero. Lo más escalofriante de todo esto es que durante todos esos años, Elizabeth ocultó un trastorno mental severo. Tal vez nunca sabremos si realmente tenía sanas intenciones para contribuir con algo que en verdad cambiaría el mundo. Pero lo que sí queda claro es que ella simplemente jugó a hacerse la científica, creyendo que de manera milagrosa su invento funcionaría. Y ahora dime, ¿qué opinas sobre este caso de Elizabeth Holmes? ¿Crees que sus intenciones eran buenas? ¿O simplemente quería volverse millonaria a toda costa? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y ya sabes que yo soy el Pister, y tú y yo nos vemos hasta la próxima. Bye bye.